Hoy viajamos por el norte del país, la zona del delta del Nilo. En esta tierra se vivió el episodio de liberación más famoso de la historia. Los israelitas fueron liberados de su esclavitud y salieron de Egipto para ser por fin libres. A esto le llamamos el Éxodo. La cronología bíblica coloca este suceso alrededor del año 1446 a.C. y en ese tiempo, según la historia de Egipto, reinaba Tutmosis III. Tutmosis no es una enfermedad, es un nombre que significa que ha salido del dios Tut, Tutmosis. Hay varios faraones famosos que todo el mundo conoce: Tutankamón, Ramsés II, Keops, Kefren. Pero pocos conocen a Tutmosis III, y sin embargo, fue con él que Egipto alcanzó su máxima extensión imperial y su mayor riqueza. ¿Quién fue este personaje? Las piedras hablan y nos cuentan su historia. Su padre fue Tutmosis II y la esposa de este, Hatshepsut. Hatshepsut no pudo dar al faraón un hijo varón, así que el heredero tuvo que ser un hijo de una esposa secundaria, conocido como Tutmosis III. Así que Hatshepsut tuvo que contentarse con ser regente hasta que el niño creciera. Tutmosis III es llamado por algunos egiptólogos el faraón bebé, porque fue coronado siendo muy pequeño. Mientras él crecía, la reina Hatshepsut gobernaba el país en su nombre, pero ella era muy capaz y fue acumulando poder. Y un día ella dio un golpe de fuerza y se nombró faraón. En la capilla roja del templo de Karnak, los dos nombres están grabados juntos con honores reales: Hatshepsut y Tutmosis III. La reina Hatshepsut gobernó Egipto durante 22 años y lo hizo con evidente sabiduría. Mientras tanto, el joven Tutmosis seguía su formación militar. Así pasaron los años, ella gobernaba el país y él lideraba el ejército. La vida militar marcó el carácter de Tutmosis. Con la agresividad de las batallas, los saqueos, las fiestas y juergas de los soldados, los abusos, la crueldad con los vencidos, le hizo un carácter muy diferente al de la reina Hatshepsut. Así creció nuestro protagonista, una vida dura, y se hizo un hombre curtido, un guerrero ambicioso. Murió la reina Hatshepsut de forma sospechosa, y también su mayor apoyo, el visir Senemnut. Entonces, Tutmosis III se sienta en el trono de Egipto y gobierna en solitario. Todo va a cambiar ahora, porque este es un faraón guerrero. Y entonces su liderazgo fue puesto a prueba. Poco después de tomar el poder, tiene que enfrentar la rebelión de las ciudades-estado de Siria y Canaán, que se habían sublevado, lideradas por el rey de Kadesh, con apoyo de los hititas. Las rutas comerciales se ven amenazadas. La reacción de Tutmosis fue rápida y agresiva. Guió a su ejército hacia el norte para someterlos. El gran ejército del rey de Kadesh le esperaba en un punto clave, junto a la ciudad fortaleza de Megiddo. Al frente de su ejército, Tutmosis les guió por un estrecho desfiladero y así sorprendió al ejército enemigo, que no esperaban una acción tan arriesgada. Tutmosis tuvo una gran victoria aquel día. La coalición del rey de Kadesh, maltrechos, se refugiaron en la fortaleza de Megiddo. Tutmosis asedió la ciudad sin descanso durante 7 meses, hasta que la ciudad cayó. El botín fue muy grande, incluyendo 900 carros de guerra, 2000 caballos y 22.000 ovejas. Las piedras hablan. La rendición del rey de Kadesh todavía puede leerse en los muros del templo de Karnak. Dice así: Jamás volveremos a alzarnos contra Tutmosis, que viva para siempre como nuestro señor, pues hemos sido testigos de su poder. Tras el triunfo en Megiddo, todos los países le respetaron. Diseñó un programa de conquistas que le dio una victoria tras otra. En 16 campañas militares se apoderó de Nubia en el sur, de Siria, Palestina y Kadesh en el este, y llegando a cruzar el río Éufrates con su ejército. Derrotó a los hititas,
libios, babilonios y a los pueblos del mar. Se ha llamado a Tutmosis III el Napoleón de Egipto, por su genio militar. Él agrandó el territorio de su imperio como nunca antes. En el año 42 de su reinado ya había conquistado 350 ciudades extranjeras. Egipto es ahora más grande que nunca. Tutmosis fue el hombre más rico de su tiempo. La gloria y riqueza de su gobierno se ve también en sus grandes construcciones. Construyó templos por todo el país, algunos han perdurado hasta el día de hoy. Si Moisés tuvo que enfrentarse a Tutmosis III, desde luego tuvo que encontrarse al faraón más fuerte de la historia y al más soberbio también. Un vencedor consumado, lleno de gloria y poder. Si este es el caso, entendemos el empecinamiento del faraón, que, aun soportando plagas terribles en su país, no quiere ceder. Él es un guerrero que no se someterá al Dios de los esclavos. Podemos imaginar a Tutmosis III. Pudo decirle algo así a Moisés. Moisés, el príncipe favorito de Hatshepsut, vaya, vaya. Pues ya vencí a tu madre Hatshepsut y también te venceré a ti. ¿Fue Tutmosis III el hermanastro de Moisés? ¿Fue él el faraón del éxodo israelita? No hay forma de estar seguros, pero la historia escrita de Egipto es totalmente compatible con el relato bíblico y en algunos detalles Tutmosis III encaja de forma espectacular. En el Museo de la Civilización Egipcia de El Cairo descansa la momia de Tutmosis III. Pero, un momento, si este es el faraón del Éxodo, ¿cómo es que se conserva hoy su cuerpo? Porque la Biblia dice que su cuerpo fue tragado por las aguas del Mar Rojo. El texto bíblico describe un suceso sobrenatural, un camino seco abierto en el Mar Rojo. Los israelitas cruzan el mar por el camino seco, con un muro de agua a cada lado. Después, el ejército egipcio entra en aquel camino para perseguir a los hebreos y darles muerte, pero Dios no lo permite. El mar cae sobre los soldados y mueren. En este relato, el faraón es mencionado de forma específica. El faraón entró cabalgando en el lecho seco del mar. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Esto nos plantea algunas preguntas. Si fue sepultado por el mar, ¿cómo es que tenemos hoy su momia, su cuerpo? ¿No debería haber desaparecido en el mar junto con miles de sus soldados? La armadura de cuero y placas de bronce que vestían los oficiales tuvo que mantenerle en el fondo del mar durante mucho tiempo. Pero, si la momia de Tutmosis III se conserva hoy, ¿será que debemos dudar del relato bíblico? Esta es la momia de Tutmosis III, que parece mostrarnos una leve sonrisa. Se encontró en 1881. ¿Sería este el hermanastro de Moisés? En realidad, es probable que este cuerpo no sea el verdadero Tutmosis III. En cuanto a la momia de Tutmosis III, en 1978 fue radiografiada y estudiada, y se vio que había muerto a los 40 o 45 años. Sin embargo, Tutmosis III reinó durante 54 años. Por lo tanto, tenía más de 60 años cuando murió. Así que ese no es el cuerpo del rey. Es probable que lo sustituyeran por otro cuerpo, lo que sería comprensible si no pudieran enterrar su cuerpo, que habría desaparecido en el Mar Rojo. Ahogado, el cuerpo del faraón no habría sido encontrado y el cuerpo de otra persona habría sido colocado en la tumba real. También William See, un experto en la materia, sostiene que este no es el cuerpo del verdadero Tutmosis III, sino que el faraón de verdad murió en las profundidades del Mar Rojo, tal y como describe la Biblia. Esta momia no tiene cicatrices de guerra. Tutmosis III creció en el ejército.
Pasó su juventud entrenándose para la guerra. Fue un militar de por vida. Debería tener alguna lesión, como otros faraones también las tienen. Pero el cuerpo de esta momia no tiene ni un rasguño. No es el cuerpo de un militar curtido en las batallas. Los pueblos de la antigüedad no acostumbraban a admitir sus derrotas, no ponían sus fracasos por escrito, ni mucho menos lo haría Egipto, la mayor potencia militar de esa época. Para los egipcios todo eran victorias. Admitir que habían sido derrotados por unos esclavos fugitivos habría sido vergonzoso. También los dioses egipcios quedarían desacreditados. Además, esta situación de fracaso pondría en entredicho la capacidad militar de Egipto frente a las potencias extranjeras, de modo que es fácil entender que los egipcios intentaran ocultar su derrota. Sustituyeron el cuerpo del faraón, que había desaparecido en el Mar Rojo, por el cuerpo de otra persona, y así la tumba del faraón no quedaba vacía. Viajamos hacia el sur del país, navegando por el río Nilo hasta la milenaria ciudad de Tebas, hoy llamada Luxor, para seguir con nuestra investigación de quién fue el faraón del Éxodo. Aquí está Karnak, el complejo de templos más grande del mundo. Aquí nuestro protagonista, Tutmosis III, levantó construcciones colosales, como su templo funerario y la llamada Sala del Festival, que todavía hoy siguen en pie. En los relieves de los muros vemos a Tutmosis III derrotando a las demás naciones. En su templo funerario en Karnak, Tutmosis III mandó grabar unos escritos jeroglíficos en los muros. Esas inscripciones han perdurado hasta hoy. Allí está escrito que Satia era la gran esposa real, que le dio al rey a su primogénito varón, llamado Amenemhat o Tutenhat. Este era el primogénito, el heredero legítimo a la corona. Este joven siguió su camino hacia el trono con paso firme. Otra inscripción nos cuenta que este joven heredero fue nombrado ministro de ganadería. La gran esposa real era su madre, que era la reina Satia. Esta inscripción está en Karnak, en los muros de la Sala del Festival, y está fechada en el año 24 de Tutmosis III. El chico ya estaba en el gobierno, pero este joven prometedor nunca llegó a reinar. Cuando el rey murió, aquel joven heredero ya no estaba allí. ¿Por qué él nunca llegó al trono? La respuesta puede estar en la Biblia. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. La última de las 10 plagas, la muerte de los primogénitos. Esta podría ser la razón por la que aquel primogénito nunca llegó a reinar. Lo sea o no, lo que está claro es que el relato de la Biblia encaja con la historia de Egipto en todos estos detalles. Parece que todo se confirma. El sucesor tuvo que ser otro, Amenhotep II, hijo de otra esposa posterior. En los escritos de la historia de Egipto no se ha encontrado el nombre de Moisés ni la descripción del éxodo israelita. Por otro lado, el relato bíblico del éxodo no menciona el nombre del faraón que trató con Moisés. Tampoco registra el nombre de la madre adoptiva de Moisés, la princesa. Solo menciona los nombres de los hebreos, no de los egipcios. Pero la Biblia sí menciona otras cosas que lo sitúan en el tiempo. Hoy podemos saber cuándo los israelitas salieron de Egipto dirigidos por Moisés. En la Biblia encontramos un dato clave que nos ayuda a establecer esta fecha. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 6 y versículo 1, nos dice que Salomón comenzó la construcción del templo de Jerusalén en el 4º año de su reinado. Además, el texto dice que habían pasado 480 años desde el Éxodo hasta ese momento. El 4º año del reinado de Salomón es el año 966 a.C. Así que, si a esta fecha añadimos los 480 años que nos dice el libro de Reyes, encontramos que el Éxodo tuvo lugar en el año 1446 a.C.
También en el libro de los jueces, Jefté trata de legitimar su posesión de la tierra, diciéndole a sus enemigos que los israelitas ya llevan 300 años viviendo allí, desde la conquista de Canaán por Josué. Ya hace 300 años que Israel habita en Hesbón y sus aldeas, en Aroer y sus aldeas, y en todas las ciudades que están en el territorio del Arnón. Jefté vivió sobre el año 1100 a.C. y si le sumamos los 300 años de posesión de la tierra que él reivindica, sitúa la conquista de Canaán en el 1400 a.C. Si a eso le añadimos los 40 años de Israel en el desierto, llegamos a 1440 a.C. como fecha de la salida de Egipto. Todo coincide. También podemos calcular esta fecha sin los datos que nos proporciona la Biblia. Cada 50 años, los judíos tenían un año especial. En ese año, todos recuperaban las tierras que habían vendido o perdido y los esclavos recibían nuevamente su libertad. Se llamaba el año del jubileo. Pues bien, los judíos comenzaron a contar estos años jubileos desde que entraron en Canaán hasta el año 574 a.C. Según el Talmud, en este periodo hubo 17 ciclos jubileos. Esto nos permite contar hacia atrás a partir del año 574 y conocer así el año exacto en que comenzaron a contar estos ciclos de jubileo. Así que nos lleva al año 1406 o 1407 a.C. Si a esta fecha le añadimos los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto después de salir de Egipto, llegamos a la conclusión de que el éxodo tuvo lugar en el año 1446 o 1447 a.C. Y es la misma fecha que nos estaba dando la Biblia. Tanto la Biblia como el Talmud nos llevan al año 1446 a.C. aproximadamente. En Egipto, esta fecha corresponde con el reinado de Tutmosis III, dinastía 18. Son muchos los expertos que fechan la muerte de este faraón en 1450 a.C., justo la fecha bíblica para el Éxodo, con un pequeño margen de 3 o 4 años. Egiptólogos tan destacados como von Beckerath, Shaw, Kitchen, Grimald, Malek, Marnein, Arnold, entre otros, todos ellos han fechado la muerte de Tutmosis III en el año 1450 a.C. y ese es justo el tiempo que señala la Biblia para la muerte de aquel faraón, en las aguas del Mar Rojo, justo en la mitad del siglo XV a.C. Estamos hablando de la Edad de Bronce. No podemos esperar mucha precisión con las fechas y aún así, esta coincidencia de fechas resulta fascinante. Por lo tanto, Moisés debió de conocer a 3 faraones, abuelo, padre e hijo, y los 3 se llamaban Tutmosis. Así lo cuenta la Biblia. Y cuando el niño creció, se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo crió como hijo suyo. El niño Moisés ya ha entrado en la familia real, conviviendo en el palacio con el mismo faraón, que ahora es su abuelo adoptivo. Cuando el faraón oyó acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia del faraón y habitó en la tierra de Madián. Este es el faraón que quiere matar al príncipe Moisés, acusándolo de alta traición, pero Moisés huye de Egipto. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Pero el faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Y este ya es nuestro protagonista de hoy, Tutmosis III, el hombre más poderoso del mundo en ese tiempo, que no soporta ser humillado por sus esclavos hebreos. Gracias a los conocimientos actuales, el relato de la salida de Egipto que nos cuenta la Biblia se acomoda sin problemas a la historia secular de Egipto. Aquellas acusaciones de que la Biblia nos cuenta una historia imposible ya no tienen ninguna base ahora. Tutmosis III sí pudo ser el faraón que se enfrentó a Moisés. Ambos coinciden cronológicamente. El cuerpo de Tutmosis III no ha sido encontrado. ¿Podría haber muerto en el Mar Rojo? Y su hijo primogénito murió antes de llegar al trono, quizá por causa de una plaga bíblica.
Además, esto le añade dramatismo a la historia, porque los dos hombres fueron príncipes de familias rivales, Tutmosis y Moisés. Cuanto más se descubre aquel mundo antiguo, más se encaja con el relato bíblico. Los clásicos ataques a la Biblia van siendo aclarados por los nuevos descubrimientos. Esto nos lleva a una conclusión. La Biblia dice la verdad. Tú puedes confiar en la Biblia. Ella tiene mensajes profundos que pueden cambiar tu vida. ¿Quieres información actual? Suscríbete a nuestro canal. Para mayor difusión gratuita, danos un like y dale a la campanita.